La mayoría de la gente no tiene idea de que existen sitios antiguos en nuestro globo donde sucedió algo terrible. Mientras ves el video de hoy, seguramente te preguntarás por qué nunca has oído hablar de estos detalles increíblemente extraños del pasado. ¿Quieres saber de qué se tratan estos misterios aterradores? Entonces déjanos un me gusta y una suscripción. Siéntate y mira nuestro video hasta el final para conocer algunos de los lugares más extraños de la Tierra. Tanis. Comúnmente, uno podría asumir que Giza fue la capital del antiguo Egipto, pero a pesar de todas las místicas tumbas reales, pirámides colosales y templos magníficos, este no fue el caso. En verdad, Memphis encarnaba la capital de los primeros gnomos del Bajo Egipto. Sin embargo, durante la dinastía XXI, la ciudad de Tanis pudo adornarse con ese título. Nuevamente, este es uno de estos sitios antiguos de los que la mayoría probablemente nunca haya oído hablar. Situada en el nororiental delta del Nilo, las primeras excavaciones se llevarían a cabo aquí en 1860. Si bien ya se habían recuperado algunas inscripciones y extrañas esfinges en ese momento, el avance arqueológico final se produjo entre los años 1939 y 1946. En ese momento, el arqueólogo francés Pierre Monet logró encontrar las tumbas reales de los importantes gobernantes Seusenes I, Osorkon II y Sheshonq III en Tanis. Impresiones aterradoras. Si ahora hacemos retroceder la rueda del tiempo unas décadas, nos enfrentamos a una imagen de Tanis que nos deja con grandes interrogantes sobre nuestras cabezas. Así, en la representación de 1878, vemos que lo que una vez fue la próspera capital del antiguo Egipto es ahora un montón de escombros. Una imagen aleccionadora que también corresponde a fotos más recientes. Aquí también vemos enormes bloques de piedra, numerosas estatuas y restos de obeliscos. Sin embargo, debemos señalar aquí que las grabaciones modernas son el resultado de una cuidadosa reconstrucción en la que los responsables ordenaron los testimonios de piedra de tal manera que casi se asemejan a una exposición clásica de museo. Las impresiones de nuestro día pueden haber tenido poco que ver con el pasaje urbano que los espectadores vieron hace 1000 años. Sin embargo, una vez que echamos un vistazo más de cerca a la condición de cada objeto, inevitablemente surge una pregunta clave: ¿qué maltrató tanto a los enormes artefactos de granito rosa? Fondos misteriosos. En detalle, se supone que el material de construcción provino de las canteras de Asuán. Para transportar los pesados bloques de A a B, se tuvo que recorrer una distancia de más de 1000 kilómetros. Básicamente, Tanis pudo haber albergado algunas de las estatuas más grandes de la antigüedad durante su apogeo. Echemos un vistazo al enorme pie hecho de una sola pieza. Originalmente, la figura completa debe haber alcanzado una altura increíble de 28 metros y pesaba 1100 toneladas. Entonces, ¿cómo los trabajadores de hace miles de años movieron material tan pesado a distancias tan tremendas? ¿Y por qué los objetos más tarde literalmente volaron en pedazos? Tanis en la Biblia. Si miramos hacia atrás en las imágenes de finales del siglo XIX, parecen gritar que aquí ocurrió un incidente devastador y violento. Las cosas no se vuelven menos desconcertantes cuando miramos imágenes satelitales más modernas del sitio. Mientras los alrededores brillan con un verde exuberante, apenas una brizna de hierba parece brotar del suelo en la zona de Tanis. También debe mencionarse el hecho de que Tanis se llama Suan en el Antiguo Testamento. Las Sagradas Escrituras tienen la siguiente para informar acerca de la ciudad misteriosa. Así dice el Señor Dios: cortaré los ídolos de Memphis y destruiré los ídolos, y Egipto no tendrá más príncipes, y traeré terror a la tierra de Egipto. Convertiré Patros en un desierto y prenderé fuego a Suán. De hecho, algunos artefactos de Tanis con sus superficies ennegrecidas sugieren que alguna vez estuvieron en contacto con un calor intenso. Pero ¿qué incendio podría haber dañado tanto las enormes estructuras de granito rosa? ¿Qué pasó realmente con la antigua capital de Egipto? Veamos lo que algunos historiadores tienen que decir. Teorías incompletas. Cualquiera que esperara que las declaraciones de los expertos pudieran reconstruir claramente el destino de Tanis, se estaban regocijando demasiado pronto.
En verdad, las cosas solo comienzan a ponerse más raras en este punto. Como resultado, la ciudad fue abandonada hace unos 3000 años después de que el Nilo se llenara de sedimentos e hiciera imposible seguir usando el puerto. Sin embargo, esta teoría no explica por qué la ciudad fue destruida en gran medida, y suponiendo que el lugar realmente haya sido abandonado, ¿por qué los antiguos residentes abandonaron descuidadamente todos los valiosos tesoros? De hecho, los arqueólogos encontraron innumerables tesoros aquí, como máscaras de oro, artefactos de plata y joyas brillantes. Sorprendentes paralelismos. No menos extraño es el hecho de que Tanis no fue la única metrópolis del antiguo Egipto que aparentemente fue víctima de una gran catástrofe. El sitio arqueológico de Abu Sir también parece entrar en esta categoría. Ubicado en la orilla oeste del Nilo, solo se permite admirar los restos antiguos de cerca con permiso oficial. Cualquiera que haya completado el papeleo necesario y desembolsado una gran suma de dinero, se enfrenta a la atenta mirada de las fuerzas de seguridad oficiales durante su visita. Se sabe que muchos sitios abandonados fueron el resultado de ocupantes posteriores a lo largo de los siglos que desmantelaron los materiales de construcción originales y los reutilizaron en otros lugares. ¿Pero es este tipo de reciclaje realmente suficiente para convertir un lugar en un paisaje de escombros tan extraño? Excursión a Sudamérica. Curiosamente, sitios como Tanis o Abu Sir no están solos con sus enigmáticas historias. Todo lo contrario, incluso en lugares completamente diferentes del mundo, nos reciben testimonios de piedra que no podrían ser más misteriosos. En consecuencia, nos encontramos con la antigua ciudad inca de Ollantaytambo, en el sur de Perú. Para llevar los materiales necesarios a su lugar designado, los trabajadores tuvieron que superar obstáculos casi ridículamente difíciles. En este sentido, los bloques de piedra, algunos de los cuales pesaban 80 toneladas, primero tenían que ser bajados de una montaña, luego transportados a través de un río, atravesados a través de un valle y finalmente arrojados a la cima de una colina. El hecho de que las estructuras de Ollantaytambo simplemente no pintan un cuadro unificado también es sorprendente. En consecuencia, las numerosas piedras pequeñas se ven repetidamente interrumpidas por grandes bloques macizos, pero aunque parece que se utilizaron 3 métodos diferentes para construir el sitio, los expertos insisten en que la ciudad fue construida por la misma civilización, y no en momentos diferentes. Con respecto al mal estado de muchos bloques grandes, los expertos sospechan que el sitio simplemente quedó sin terminar. Entonces, Ollantaytambo no fue destruido, los incas simplemente no terminaron de construirlo. Sin embargo, algunos componentes de varias toneladas recuperados posteriormente de áreas menos profundas también respaldan la teoría de un gran terremoto. Después de todo, la región es conocida por sus fuertes terremotos. Silustani. Quienes creen que Ollantaytambo una vez fue víctima de una terrible catástrofe, apuntan a Silustani al mismo tiempo. También ubicadas en Perú, muchas de estas monumentales torres funerarias ahora se han derrumbado. Aunque al principio puede sonar increíble, dadas las rocas ampliamente espaciadas esparcidas por toda el área, algunos observadores creen que el sitio alguna vez fue sacudido por violentas explosiones. Los defensores de esta teoría argumentan que debe haber sido necesaria una gran cantidad de fuerza para mover las piedras de varias toneladas decenas de metros de sus ubicaciones originales. También se rechaza la tesis de la reutilización. Si los habitantes posteriores usaron los materiales, ¿por qué solo usaron piedras más pequeñas y mucho menos trabajadas con precisión? Ciudad Dorada Perdida. Aparte del descubrimiento de la ciudad perdida de Tanis, si hacemos retroceder la rueda del tiempo unos 3400 años, nos encontramos en una época que aún desconcierta a los expertos hasta el día de hoy. En ese momento, el faraón Akenatón decidió abandonar su religión y la antigua capital en Tebas para fundar la ciudad de Aketatón y convertirse en el gobernante de la ciudad. Allí gobernó junto con su esposa Nefertiti y fundó un misterioso culto al sol. Pero, ¿qué motivos pudieron haber llevado al faraón a dar un paso tan drástico? La respuesta a este acertijo puede estar escondida en las ruinas de la legendaria Ciudad Dorada, que fueron redescubiertas en septiembre de 2020. A la luz del sorprendente buen estado de conservación en el que se encontraron los restos del magnífico pueblo, todo el mundo profesional entró en un frenesí por este descubrimiento. De hecho,
Los expertos han calificado el descubrimiento de las ruinas de la ciudad como la mayor sensación desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. En detalle, la ciudad dorada fue construida durante el reinado del padre de Akenatón, Amenhotep III. Esa época describe el capítulo en el que el antiguo Egipto estaba en un verdadero apogeo. Esta fue una época de extraordinario lujo, riqueza y poder. Aunque la investigación del sitio aún está en pleno desarrollo, los investigadores ya han descubierto algunos artefactos increíbles. Joyas, amuletos, cerámicas e innumerables objetos cotidianos presagian los tesoros invaluables que aún pueden encontrarse dentro de los restos de la ciudad dorada. Pero los edificios también nos dan una visión auténtica de la vida cotidiana en ese momento. Según esto, los arqueólogos ya han encontrado casas que podrían haber estado ocupadas por trabajadores, una cocina, una panadería, edificios administrativos e incluso un cementerio con cámaras funerarias excavadas directamente en la roca. Después de que Akenatón le dio la espalda a la floreciente ciudad, por la razón que fuera, la ciudad dorada pareció haber sido utilizada nuevamente por Tutankamón en algún momento de la historia. El gobernante posterior debe haber valorado la ciudad, que representaba también la prosperidad de su imperio. De hecho, algunos hallazgos sugieren que el pueblo estuvo habitado hasta el siglo VII después de Cristo. Luego, la ciudad fue abandonada a su suerte durante muchos siglos, antes de que se volviera a ver la luz del día recientemente. Entonces, ¿qué le sucedió realmente a esta gran ciudad y por qué se fueron todos sus habitantes? Esta información aún se está investigando y, por ahora, simplemente no lo sabemos. Obelisco inacabado. Para acercarse a este apasionante misterio, vale la pena echar un vistazo más de cerca a algunas de las estructuras antiguas que se han encontrado en los alrededores. En primer lugar, echemos un vistazo al famoso obelisco inacabado ubicado en Asuán, cerca de la frontera con Sudán. Los historiadores sospechan que fue el gobernante Hatshepsut quien aprobó la construcción del magnífico pilar de piedra. Si el objeto se hubiera completado, se habría convertido en el obelisco más grande de la antigüedad, con una altura de casi 42 metros y un peso de alrededor de 1.170 toneladas. Al final, surgen dos preguntas urgentes. ¿Qué herramientas utilizaron los egipcios para dar forma al enorme monumento de piedra? ¿Y cómo iban a lograr los trabajadores levantar la estructura, que pesaba varias toneladas? La mayoría de los arqueólogos creen que los martillos redondos de dolerita fueron las herramientas más importantes de la época. Básicamente, para darle forma a un material, siempre es recomendable utilizar una herramienta que sea más dura que el objeto que se está procesando. En el caso del granito rosa, del que está hecho el obelisco inacabado, no es así. De hecho, ambos materiales tienen aproximadamente la misma dureza. El bronce, la otra herramienta principal utilizada en el antiguo Egipto, es a su vez significativamente más suave que el granito rosa. Otro punto que desconcierta a algunos expertos es la pequeña zona de la zanja en la que se mecanizó el obelisco. Allí había muy poco espacio para realizar golpes duros de mecanizado. Por lo tanto, algunos investigadores están seguros de que el antiguo lugar de trabajo proporciona una impresión auténtica de qué métodos no se podían utilizar para el procesamiento. Por el contrario, también da una indicación del nivel técnico único y la arquitectura egipcia que, sin embargo, escapa a nuestra comprensión. Hasta el día de hoy, nunca hemos determinado cómo se creó una obra de arte tan notable. Por supuesto, las herramientas para crear un espécimen tan perfecto simplemente no existían en ese momento. Pensamientos finales. Entonces, ¿cómo evaluamos las teorías establecidas de los historiadores sobre el abandono, la reutilización y el desgaste natural? Aquellos que no están convencidos de las doctrinas oficiales creen firmemente que algo sucedió en sitios antiguos como Tanis y Silustani que desafían por completo nuestro conocimiento moderno. En este contexto surge inevitablemente la pregunta de ¿qué pudo haber sucedido con los lugares devastados? ¿Estamos tratando aquí con los resultados de eventos naturales devastadores como inundaciones, tsunamis o terremotos? ¿Fueron los sitios vandalizados por ejércitos enemigos y, de ser así, ¿por qué no hay evidencia arqueológica de esto? ¿O hay algo detrás de las ciudades destruidas que actualmente no podemos o no queremos imaginar? Sin duda, es todo menos fácil encontrar una respuesta clara a todas estas preguntas, pero ¿no es eso lo que hace que tratar este apasionante tema sea tan especial? Así que, amigos,
Ahora su opinión está en demanda. ¿Tienes alguna idea de lo que podría haber sucedido con los sitios antiguos destacados? ¿Crees que estos sitios antiguos fueron realmente destruidos o crees que las teorías de los historiadores oficiales son más plausibles? Escríbenos tus pensamientos sobre el video de hoy en los comentarios a continuación. Si ya estás ahí, no olvides darnos un me gusta y suscribirte para no perderte de ninguna publicación. Por último, no dudes en echar un vistazo a los otros videos de nuestro canal, a los que puedes acceder haciendo clic en una de las imágenes de los créditos. Y con eso, gracias por mirar, que la pases bien y hasta la próxima.